Hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Son los rigores necesarios para iniciar un podcast. Sonido Capital abre hoy este espacio desde la Secretaría de Hábitat y Ordenamiento Territorial del municipio del Distrito Metropolitano de Quito. Estamos justamente en la capital ecuatoriana, en Quito. Nos alberga el Teatro Variedades, uno de los espacios culturales que regenta la Fundación Teatro Nacional Sucre, a quienes agradecemos especialmente por albergarnos, por recibirnos. Hoy vamos a tratar un tema que para muchos de nosotros es quizás una innovación, algo nuevo, o que no se ha escuchado mucho al respecto. Es el urbanismo feminista. Yo desde la ignorancia hago siempre la primera, y que será tal vez la única pregunta desde el corazón aquí: ¿existe ya un urbanismo feminista en nuestra ciudad? Yo tengo 4 invitadas hoy. Se trata de Canela Samaniego. Es una artista, realizó estudios universitarios de arquitectura en la Universidad Católica y también se especializó en ilustración. Es parte de un colectivo compuesto por arquitectas, compuesto por urbanistas, por gestoras culturales llamado Licuadora Gestora. Bienvenida, Canela. También Marielena Acosta. Ella es máster en sociología, pero además máster en ciencias sociales con mención en desarrollo local, y también tiene un doctorado en estudios culturales, memoria, identidades, territorio y lenguaje por la Universidad Santiago de Compostela en España. Monse Navas es activista, es ilustradora, es feminista e intenta por medio de la ilustración en sus diferentes formatos visibilizar a las cuerpas, a pieles diversas, luchas sociales de las mujeres y hablar sobre feminismo y derechos sexuales y reproductivos. También nos acompaña María Alejandra Molina. Ella es arquitecta de profesión, realizó estudios de maestría en Bélgica. Cuenta con experiencia en planificación, gestión de suelo a nivel nacional y también local. Participó en la Agenda Hábitat Sostenible para el Ecuador 2036. La primera pregunta yo les había adelantado porque esto se hace también con trampas y es: ¿en qué momento, Canela, hiciste clic con esto, con la ilustración, con el urbanismo feminista? Bueno, yo primero tengo la responsabilidad de que estoy aquí representando a mi colectiva, entonces voy a hablar un poco de cómo nos juntamos y empezamos a trabajar sobre este tema, porque claro, somos 7 arquitectas que de alguna manera fuimos eligiendo este aspecto de la práctica profesional, que tal vez no es tan común, que tal vez no está tan desarrollado en el país como tú mencionabas al principio, pero que nos fue inevitable también por las experiencias que hemos vivido y por tal vez una ausencia de este tema en la formación, en nuestra formación como arquitectas. Y claro, como al empezar a hacer clic con el feminismo por un lado y poder hablar de nuestras experiencias como mujeres en la ciudad, nos dimos cuenta que podíamos empezar a vincular ambos aspectos, ambos intereses, ¿no es cierto?, de nuestra profesión y de nuestros intereses como personas, ¿no es cierto? Entonces ahí fue que decidimos empezar a trabajar desde metodologías participativas y sobre todo de temas de recorridos urbanos y cuestionar cómo está configurada la ciudad desde la ocupación del espacio público principalmente. Entonces ha sido una práctica que la hemos realizado mucho desde la experiencia. Y después he ido complementando con la formación y eso, por ahí. Marielena, como llegar a un doctorado en estudios culturales a través de una maestría y a través de una experiencia de vida, de vivir con muchísimas personas, convivir con colectivos de mujeres y con el territorio. ¿En qué momento tú decidiste seguir esta línea que te ha llevado a ti también a ejercer un activismo feminista también, pues? Yo creo que siempre hubo un interés por conocer desde muy joven qué pasaba con la sociedad. Habían cosas que no me gustaban en la familia, que algo pasaba ahí en familias que veía, a diferencia de mi familia, en donde en mi familia habían 3 cosas que se decían teníamos que aprender sí o sí: a manejar,
a cocinar y a estudiar. Esas 3 cosas eran indispensables para la familia, porque generaban un nivel de autonomía, pero veía que en otras familias eso no pasaba. Finalmente la vida me fue llevando a estudiar, no sé por qué, ¿no? Compartíamos con Lucho, yo quería estudiar administración de empresas. Yo soy socióloga de profesión. Y en esa época, ya es hace mucho tiempo, seguramente un sector muy joven no lo va a entender, el gobierno no permitía, emitió una disposición en donde ya a las universidades uno no entraba con el título de bachiller solamente, sino que tenías que tener o bachiller en ciencias sociales, o bachiller en físico-matemático, o bachiller en químico-biólogo. Y terminé estudiando educación parvularia. Así llego, de esta manera, llego a un proyecto del Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer, CEPAM, que buscaban empezar un proyecto de educación no sexista para niños para niños de infancia temprana. ¿Sí? Yo decía, era un anuncio del periódico que decían buscan profesoras educadoras parvularias, que recién estaba saliendo, ¿no? Digamos, eran como las primeras promociones. Fui y no entendía mucho de qué se trataba. Finalmente aprendí y empecé a tomar conciencia de que había una educación que empezaba a ser como diferente, que nos educaban de una manera a los niños y educábamos de otra manera a las niñas, y fue como empezando a reflexionar. De tal manera que fui trabajando el CEPAM empezó a trabajar con organizaciones de mujeres en las comunidades, y así fue como empecé mi vida estudiantil ya en la universidad. Luego estudié sociología, luego hice la maestría, finalmente fui al doctorado, pero siempre en el análisis del espacio, de la ocupación del espacio, de las relaciones en el espacio familiar, en el espacio público, en el espacio público-privado, en el espacio privado de uso público y en el espacio comunitario. Con una perspectiva, no desde la competencia ni desde el juzgamiento hacia el otro, sino en darnos cuenta que una sociedad que construye sus relaciones de manera inequitativa o de manera perjudicando unos a otros, es una sociedad que nunca podrá estar en equilibrio y podrá convivir tranquilamente. O sea, no es una competencia. Y ahí sí, seguramente vamos a conversar de esto. Hay que hacer unas reflexiones sobre los alcances del feminismo, que es una palabra que a muchos les asusta, y les puedo asegurar que no es como la pinta. Monse, quizás derechos sexuales, derechos reproductivos, feminismo es materia de profundidad, y asumirlo como desde una expresión artística, pues, y que ha sido pues un camino. ¿Cómo llegaste a eso? ¿Cuál fue el clic que pasó en tu vida para llegar a este momento? Hola con todos. Bueno, yo creo que en mi formación yo estudié arquitectura, yo también soy arquitecta, entonces ahí también como convergemos mucho de cómo pensamos y por qué tal vez la vida nos llevó hasta algún lugar. Cuando yo estaba estudiando, lo que hacía en mi tiempo libre, que era como mientras hacía la tesis, digamos, era dibujar. Eso era lo que me encantaba, pintar, dibujar. Y ahí fue cuando entendí que era un arma súper poderosa para comunicar. Y al mismo tiempo como que hubo mucho movimiento social feminista en Ecuador, y yo no estudiaba aquí, entonces veía desde lejos de eso y decía como, qué increíble, quiero ser parte. Como que empezaron a ver como muchos, o tal vez yo me enteré como que había grupos que estaban activándose, feministas, que estaban como haciendo las cosas en colectivo, que era algo que nunca había pensado y me pareció muy interesante. Y a raíz de eso también como entendí, como no había estudiado, digamos, ilustración y ese tipo de cosas, entendí que era una manera en donde podía yo alzar la voz y podía como que expresar
puente entre el feminismo, mi activismo feminista y lo que me gustaba hacer, así el dibujo, la ilustración, y dije, esto es muy potente y no quiero solo hacer cosas que sean como chéveres, lindas, sino cosas que hablen mucho más de la experiencia de cada una, que también es una experiencia compartida con muchas mujeres. Entonces siento que ahí llegó el feminismo y como lo que ahora me dedico, mi ilustración y hacer como arte. Entonces también siento que el arte es muy sanador. Muchas veces no nos damos cuenta que necesitamos un espacio para solo desfogar, y el arte ha sido como que ese espacio sanador en donde se puede hablar de muchas cosas muy importantes, como por ejemplo los derechos sexuales, los derechos reproductivos. Siento que eso también fue una experiencia propia que quise también como compartir con el mundo, y a raíz de eso empezar a hablar de los temas que a veces son un poco tabús en la sociedad, pero a través del arte hace que eso sea, no sé, como la gente lo tome de una manera mucho más digerible y que puedan como empatizar más y escuchar antes de poner una barrera y decir como, no, esto no quiero hablar. Entonces así fue como empecé, y ahora también como estoy haciendo muchos murales, y también eso es lindo porque es la toma del espacio público para expresar tu arte, y siento que también por ahí como que tengo muchos aprendizajes que puedo ahí como ir compartiendo a lo largo de esto, de cómo el tú ser mujer y querer mantener un mensaje un poco, ¿cómo se llama?, que no es el mensaje que todo el mundo quiere hacer, sino un mensaje que te puede como cuestionar, hace que ciertas personas como que se incomoden al tú estar ocupando el espacio público. Eso. Alejandra, y la política pública, ¿cómo? Eso sí me parece dificilísimo. ¿Cómo conectas la política pública con tu vida? Muchas gracias, gracias por la invitación. Qué gusto estar aquí con todos ustedes compartiendo. A ver, en principio, bueno, les quería contar, yo estudié afuera y realmente, aunque suene raro, quizás suena un poco tarde también cuando hice clic con mi profesión. No sé si es necesariamente con la profesión, sino con el enamorarme de la ciudad. Estuve por fuera haciendo estudios de masterado, y en esos estudios el enamorarme de la ciudad donde estaba viviendo hacía que por reflejo me vaya enamorando de mi ciudad, de Quito. Ver un poco en ese entonces las carencias que yo veía en esta ciudad me hicieron ver qué es lo que yo quería apuntar para nuestra ciudad. Quería ver, en un principio dije, bueno, mi idea era quedarme, ya después pasó a quiero regresar y quiero hacer algo por la ciudad. Quiero hacer algo por esa ciudad donde nacimos, donde creo que tenemos un millón de temas por explorar y por explotar y que aún no los hemos hecho. Y es ahí donde entra justo el tema de la política. Desde ahora tengo por suerte la oportunidad de ser parte de un equipo, de ser parte de la Secretaría de Hábitat, en la que con todo el equipo hemos tratado de plasmar estas políticas públicas para tanto el desarrollo territorial como para el urbanismo como tal, como para poder generar y planificar espacios que sean para todos, que sean inclusivos, que contemplen cada uno de los roles que cada uno de nosotros cumplimos en la sociedad. Y creo que eso es un poco ahora lo que me da fuerza, un poco lo que me dejó de lado esa idea de vivir afuera y más bien llegar y querer plasmar todos estos conocimientos y estas cosas que cada uno de nosotros puede aportar dentro de la ciudad, y desde la planificación ver cómo podemos ir territorializando e ir evidenciando todas estas dinámicas, porque para mí si hay algo que es importantísimo más allá de la ciudad, de la infraestructura, es justo las dinámicas sociales que se dan en ella. Ser una mujer, ser un anciano o una anciana, ser una persona con discapacidad y movilizarse por Quito, movilizarse por cualquiera de nuestras ciudades de la región suramericana, ¿qué implica? ¿Qué significa? ¿Cuándo ustedes han sido testigos, partícipes o sujetos de una vulneración en esta ciudad, Canela?
Sí, o sea, es un tema súper complejo y súper interesante que creo que va a abrir una conversación bien interesante, y creo que hay que partir justo de eso, de que en general no solo Quito, sino las ciudades están configuradas para la producción y no para sostener la vida cotidiana, la vida en general. Entonces, en ese escenario se vulneran los derechos. Es el escenario perfecto para que varios derechos sean vulnerados cuando la vida no está en el centro, la diversidad en general de quienes habitamos las ciudades. Entonces, claro, ahí justo aparece este tema de que todos y todas experimentamos y vivimos la ciudad de manera totalmente diferenciada. Y claro, en ese sentido yo sí me voy a centrar en la violencia machista y cómo la ciudad reproduce, es el escenario para que se reproduzcan estas violencias, estas vulneraciones de derechos. En Quito creo que 6 de 10 mujeres han vivido acoso en la calle, en el transporte público, es una cifra súper alta. Y en el caso del colectivo de Licuadora Gestora, las 7 colegas habíamos vivido estas experiencias, ¿no? O sea, no voy a entrar en una experiencia en particular, creo que no es el caso, pero sí de hacer como el 100% de las colegas había vivido estas experiencias. Además, digamos, teniendo el interés y la formación en relación a la ciudad y a la configuración de los espacios. Esto es ligando con la pregunta anterior, ¿no? Nos fue inevitable encaminar un poco nuestra práctica hacia allá, a intentar visibilizar y además transformar un poco esta realidad que vivimos la mayoría de mujeres en el espacio público. Y esa experiencia de un acoso, en contraposición, se encontraría ese derecho a la ciudad. Es un concepto complejo, es un concepto que se dice, que se divulga, y no siempre está cargado de la profundidad del contenido, de la experiencia y de la vida. Marilena, ahí, ¿qué es lo que tú podrías comentar? ¿Cuándo en esta ciudad se vulneran los derechos y qué es el derecho a la ciudad? Yo creo que ahí hay varios temas, y una de las cosas que siempre resulta cuestionable es cuando hablamos de violencia en el espacio público. Y se dice, no, pero todos podemos estar violentados, los hombres también pueden ser asaltados, los hombres también pueden ser golpeados. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué ustedes insisten en visibilizar eso? Y es que lamentablemente para las mujeres y las niñas está relacionado con la sexualización de la violencia. Es decir, hay actos de violencia sexual, el acoso, ¿no? El exhibicionismo, el acercamiento con palabras soeces cuando estás sentada en una banca, cuando caminas por la calle, cuando tomas el bus, en el bus cuando está repleto, los roces. Es decir, está relacionado con eso. Si es que a ti te asaltan y está en un lugar solitario, también te violan, ¿no? Si a un hombre le asaltan, le golpean, ¿no? Le pueden agredir de esa manera. Entonces, esa agresión, y no es una competencia de quién está más fregado en el uso del espacio público, porque creo que esa vulnerabilidad del entorno no solo tiene que ver con el diseño del espacio público, ni cómo lo usamos, sino con una carga del comportamiento que tenemos, de la formación con la que nos han criado, con la que hemos crecido. Entonces hay un fuerte comportamiento. Por más diseño del espacio público perfecto, con equidad de género, pensado en los equipamientos, adecuadas iluminaciones, seguridad, botones de seguridad en el caso de algún incidente, vigilancia. Y ahora, bueno, la iluminación ahora también es un problema que añade la vulnerabilidad y las violencias en el espacio público. Aunque haya todo eso, diseños perfectos, si la conducta y el comportamiento no cambia, si los preceptos y relaciones no se modifican, esos espacios públicos no serán lo que esperamos. Y ahí el ejercicio del derecho a la ciudad es tangible. Puede sonar como un concepto abstracto, pero es tangible. Es la posibilidad de caminar con tranquilidad. Es la posibilidad de sentarte en un parque a respirar sin sentir miedo, sin tener que estar mirando a un lado y al otro a ver qué sucede, si alguien te agrede, si te van a asaltar.
descansar abrazada a la cartera en un parque, porque si no, te la ranchan. Entonces, en la cotidianidad, en cada momento, se ejerce el derecho a la ciudad. Y ese derecho está vulnerado porque no podemos vivir ese caminar en el espacio público con tranquilidad. Y con todo esto, con lo que dice Canela, con lo que dice María Elena, me parece, Monse, que tal vez haya que aterrizar a esa mujer afrodescendiente, a esa mujer indígena en esta ciudad. ¿Cómo se le vulnera su derecho a la ciudad? Son actoras de nuestra capital, pero ¿qué elementos nomás tú crees que se ponen ahí por delante para que sus derechos sean pues vulnerados? Sí, o sea, quería solo también como en esta pregunta de ¿cuándo fue la última vez que te sentiste vulnerada en Quito? Preguntar tal vez a todas y a todos los que están aquí como ¿cuándo te has sentido segura de salir a la calle? O sea, también esa pregunta, porque muchas veces normalizamos el sentirnos inseguras, entonces pensamos que es normal el tener que decir, ¿a dónde voy? O sea, ¿y a dónde voy y cómo voy? ¿Voy en bus? ¿Voy en carro? ¿Voy en taxi? ¿Voy en metro? Y si voy de esa manera, ¿cuánto tengo que caminar? Y si tengo que caminar tanto, ¿por qué calles tengo que ir? O sea, ¿qué calles tengo que usar? ¿Tengo que usar la calle que me lleva directo, pero es la más oscura? ¿O me tengo que hacer la vuelta a las 3 cuadras porque sé que por esas otras 3 cuadras que me toma más tiempo, sé que voy a ir más segura porque está alumbrado y la otra calle no está alumbrada? Entonces, muchas veces siento que lo que pasa es que normalizamos todas estas violencias y pensamos que eso es vivir en Quito. O sea, eso es vivir como mujer, tal vez vivir como una persona como vulnerable, que puede ser no solo las mujeres, sino las niñas, las personas con discapacidad, las personas adultas mayores. Entonces, tener que hacer todo este pensamiento de cómo voy a ir y después decir, y sobre todo como que como tú decías, las personas a las que se les sexualiza, se les objetiviza, decir como, ¿y cómo voy a ir vestida? O sea, si voy en bus, voy vestida con pantalón y chompa, pero si voy en carro de alguien, de algún amigo, tal vez sí puedo ir como con la camiseta que quería ponerme porque sé que va a ser más seguro de alguna manera, o como que nadie, no me va a ver menos gente, o tengo que caminar menos. Entonces, siento que también es el cuestionarse todo lo que hemos normalizado. Entonces, a raíz de eso, preguntarnos cuándo nos hemos sentido seguras de salir a la calle y ir viendo el por qué. O sea, qué cosas chiquitas son esas cosas que nos hacen tener que pensar 2 y 3 veces el salir y cómo salir, porque eso también es un montón de tiempo que tienes que estar como pensando y es trabajo. O sea, no es igual, no sé, no creo que todo el mundo, todas las personas, todos los grupos tengan que pensar de la misma manera tanto tiempo como hacer sus recorridos. Entonces, por ejemplo, ahí entra tu pregunta, decir como una mujer afro, ¿qué cosas tiene que pensar? Por ejemplo, cuando sale, o un hombre afro, por ejemplo, si es muy de noche, también tienen el peligro de que puede ser que les estén viendo como peligrosos y que no puedan salir de cierta hora a cierta hora, o que salgan con el miedo de que tal vez, no sé, les detengan más fácilmente. Por ejemplo, yo vivo cerca de la Carolina y sé que, por ejemplo, en la pista de patinaje siempre hay policías. Siempre hay policías, ¿por qué? Porque saben que ahí, o sea, piensan que ahí siempre van a encontrar drogas. Entonces, en ningún otro lado de la Carolina está tan como seguro, o sea, no seguro, porque no, esa no es la palabra, sino tan como lleno de presencia policial como esa parte, porque piensan que la gente que hace skate también usa drogas, y si están ahí van a como poder cogerles. Y sobre todo, no es que le ven a un blanco mestizo que está haciendo skate como que tal vez es como que, no sé, tiene un cierto tipo de ropa y a ese le van a coger, sino más bien es como que a las personas que se ven más empobrecidas, su aspecto es tal vez otro aspecto, o sea, son afro, cosas así que pasan, ¿no? Entonces yo digo como
yo no podría hablar desde la experiencia de una mujer afro o de una mujer indígena, pero lo que sí me parece importante es justo eso, decir como qué importante es que esas personas puedan estar en la mesa diciendo qué necesitan, cómo se mueven en la ciudad, cuánto tiempo piensan en salir y como que qué son las cosas que les impide salir y que no les impide salir, cuándo se sienten seguras, cuándo se sienten inseguras, y ese es el cambio que hay que hacer, como que tener esas voces para poder entenderlas y poder hacer algo al respecto, más que hablar por ellas. Y esa es la clave, Alejandra, porque ¿qué se puede hacer al respecto? ¿Cómo se puede medir el impacto de una política pública feminista en el espacio público? Bueno, gracias, Lucho. Creo que voy a ir como tomando también ideas de lo que se han dicho, un poco complementando, porque desde la política también estamos tratando de hacer algunas cosas que no tienen que ver únicamente con infraestructura o con el espacio físico, con el concebir espacios adecuados, con accesibilidad universal o con equipamientos adecuados para los diferentes roles, ¿no? Tengo, por ejemplo, tenemos un trabajo intersectorial que se está haciendo también, por ejemplo, con los comerciantes autónomos, en el que, además de eso, hay que aclarar que los comerciantes, la gran mayoría son mujeres, y creo que ha habido un avance importante en el que hemos tratado de, por ejemplo, ya ir impartiendo conocimientos de información respecto de la violencia de género, que antes no se hacía. Antes básicamente se estaba capacitando únicamente de cómo se deben ellos comportar, diciéndoles nosotros cómo deben comportarse en el espacio público. Sin embargo, ahora creo que parte de lo clave que se está haciendo es esta comunicación de ida y vuelta, ¿no? Entender también ellos cómo se movilizan y cómo entienden para ellos el espacio público y su contexto cercano. Y además de esto, poder darles también esta información acerca de violencia de género en un caso, por ejemplo, o de también cómo cuidar el espacio, ¿no?, en el que se encuentran, porque al final del día es un espacio que ellos lo están utilizando, pero que al final del día es para todos los ciudadanos. Y es un espacio que de alguna forma también tiene que ver con esto de la ciudad de los cuidados y cómo tener nosotros una ciudad para todos los roles, para todas las personas. Y ustedes ya van viendo por dónde apuntan mis preguntas, ¿no? Es el inicio, en un inicio es la experiencia de nosotros mismos, cómo podemos ser objeto de una vulneración de derechos, hasta cómo podemos ya visibilizar a grupos que tal vez pertenecen a esa otra edad, dónde confluye una ciudad que efectivamente pertenece a una sociedad que es aporofóbica, que es racista, que además es machista. El punto que estábamos nosotros tratando se refiere, por ejemplo, porque Alejandra nos refería a las compañeras comerciantes autónomas, y yo conectaba con este gran colectivo. Quito es una ciudad que no se forma solamente por quiteñas y quiteños de nacimiento, también es objeto de una gigante migración, y muchas de las mujeres que se dedican al comercio autónomo regularizado, por ejemplo, en comercios y en mercados, se pueden notar, se pueden identificar también con otras ciudades, con otras latitudes, y muchas veces se enfrentan a una ciudad machista, aporofóbica y racista, que es lo que se está haciendo desde esta capital para cambiar quizás las nuevas generaciones, para darle una nueva forma, una nueva vida a estos fenómenos, y quizás mostrarnos algo de una luz al final de este túnel, Canela. Sí. O sea, bueno, yo también, digamos, agregaría a esa diversidad que tú mencionas, o sea, que Quito además tiene un montón de parroquias rurales. No solo hay una migración de otras provincias, sino Quito tiene ya una diversidad en su propio territorio que es riquísima. Sus 33 parroquias rurales, en efecto, cada una con distintas costumbres, además. Y manifestaciones culturales. Entonces, bueno, ahí nosotros tuvimos la oportunidad de participar en una investigación participativa el año pasado con la Secretaría de Cultura sobre algunas expresiones culturales en las parroquias rurales de Quito. Entonces, no sé, ahí puede ser que yo vea una luz al final del túnel en relación a cómo la cultura, que es además, o sea, que es
algo que nos ata muchísimo al territorio, pero que es súper desconocida en el territorio, puede empezar a vincular a la diversidad de actores que habitamos el espacio. Entonces, bueno, en esta investigación lo que hicimos fue conocer estas manifestaciones ancestrales en algunos casos, en otras no, pero sí ligadas mucho al territorio. Y bueno, conocimos unos casos así magníficos, unos espacios magníficos, unas personas así totalmente, no sé, o sea, como desde esa experiencia, por ejemplo, pudimos ver como la relación también con territorio no es solo urbano, ¿no es cierto? Y cómo hay una riqueza así que nos puede nutrir para esa relación en esas experiencias. Creo que ahí abro desde esta experiencia para que sigamos conversando. Sí, desde ahí se puede abrir un debate. Por ejemplo, María Elena, en Zambisa se habla quichua y es una parroquia de Quito, y ahí conecto yo con la cultura y también con la identidad. Propiamente el encuentro de parroquias rurales del año anterior se desarrolló ahí y había una manifestación bellísima de baile, incluso la vestimenta, y yo notaba que mucha gente que llega a eso es gente es gente mayor. Es gente, o sea, yo veo pocos jóvenes que están tal vez enrolándose en esto, quizás estoy equivocado. ¿Cómo ves tú a una ciudad que se conecta a través del género con sus problemáticas sociales y con identidades ahí que están floreciendo? Pues? Yo creo que habría que un poco de lo que planteabas, como recuperar o entender o reconocer la multiplicidad de culturas existentes, ¿no? Quito es una ciudad multicultural identitaria, y las prácticas no solo van de reconocer y valorar, digamos, no me gusta mucho esa palabra, y valorar las tradiciones ancestrales o locales, sino también reconocer que hay jóvenes que están desarrollando prácticas urbanas, de bailes urbanos, de representaciones urbanas, de arte urbano, de lenguajes urbanos. Es decir, no es solo Quito, no es solo esas expresiones, y a veces esas expresiones son importantes porque dan cuenta de las raíces que tenemos, pero también tenemos que abrir a reconocer que hay otras expresiones, porque ya Quito no está cerrada. Quito, como todas las ciudades de América Latina, ha pasado por procesos de globalización, de modernización, de posmodernización, y esos intercambios o esas llegadas hace que seamos una ciudad viva, que tenga más peso unas culturas que otras, y a partir de ese peso cultural se quiera calificar como verdadero o falso las otras expresiones, es el riesgo que existe, porque lo que tendemos es hacer una sociedad bien estereotipada y a juzgar qué cultura es más importante que otra. No, son expresiones diversas que conviven y que se relacionan en este espacio que es Quito. Y en esa medida también hombres, mujeres de distintas edades, también tenemos intereses y necesidades diferentes en relación a aquellos que nos gusta, con lo que nos sentimos identificados. El quichua es un referente. En nuestro lenguaje cotidiano está el quichua. Usamos palabras del quichua. A veces ni decimos, ay, no queremos del quichua, pero también es parte de nosotros. Y el romper esas negaciones de la existencia de la multiplicidad de culturas hace que seamos una sociedad mucho más integradora. Ahora también están las familias migrantes, o sea, de migrantes de otros países, no solo migrantes internas, no solo migrantes del campo a la ciudad. Ahora también estamos migrando los de Quito a las ciudades más medianas o intermedias. Es decir, hay unos flujos y unos movimientos que necesitamos reconocer y respetar, ¿no?, para que podamos convivir. Yo solo quería, en el sentido de todo lo que dijo María Elena, un poco
Aportar también que deberíamos quizás cambiar un poco nuestro paradigma de cómo hacemos la planificación, ¿no? O sea, siempre planteamos hacia dónde debe ir la ciudad o cómo debe ser, dónde deben estar los espacios públicos o dónde se debe desarrollar todo lo cual actividad. Sin embargo, también tenemos que entender lo dinámico y lo cotidiano que pueden ser todas las actividades o las actuaciones que se dan en el espacio o en el territorio. Y en ese sentido, obviamente, la planificación tiene que también tener esta flexibilidad de quizás tratarlo al territorio, tratar la ciudad como un laboratorio de experimentación, ¿no? Un poco que nos deje o que un poco nos vaya guiando hacia dónde están estas nuevas culturas, estas nuevas formas de encontrar esta identidad de los jóvenes, por ejemplo, y tratar de hacer espacios como construidos por ellos, no necesariamente que nosotros vengamos a imponer algo como nosotros creemos que debería ser, sino permitir realmente que estas actividades sean las que vayan un poco forjando el camino de cómo o la ciudad que queremos. Sí, o sea, súper interesante lo que dices, Mariale, porque yo estaba pensando justo en cómo se cambia, o sea, la planificación usualmente se hace a través de profesionales o técnicos que dicen, creemos que esto es lo que se necesita para la ciudad. Pero justo el pensar como que cómo hacer un urbanismo feminista o como más inclusivo, más equitativo, más seguro, es literalmente como entender cuál es el rol de la persona técnica y la profesional y cuáles son sus límites, porque no siempre lo que proponen puede ser lo mejor, sino como que limitar como que primero la escucha, o sea, escuchar y decir como, o sea, hagamos esta planificación, pero como decía la Cane, como con estas metodologías participativas, que esa me parece como una respuesta bastante importante e interesante que antes no se daba, ahora está dándose un poco más, pero es como implementar eso como política pública, que todo sea participativo. Sería súper interesante, obviamente difícil, más trabajo, sí, más, hay que cambiar muchas cosas, pero yo siento que eso es justo el feminismo, o sea, el feminismo es la apuesta de cambiar todo, de cambiar el mundo, de a poquito. Entonces, ¿en qué espacios yo puedo cambiar algo? ¿En qué espacios puedo yo incidir en algo? Entonces, porque ya se ha hecho todo en un sistema y vemos que no es del mejor y que no está funcionando y que está dejando a muchos de lado, pero entonces ir cambiando estos paradigmas de cómo se hace la planificación. Me encantaría, por ejemplo, saber como que niños de 5 a 10 años, ¿qué sueñan? O sea, ¿con qué tipo de ciudad sueñan? O sea, ¿se ha hecho alguna vez de eso? ¿Se les ha preguntado y se les ha dado esa oportunidad de también como proponer, decir como que qué es lo que necesitan, o sea, las adolescencias, o sea, y sabiendo que en esos grupos y en esas adolescencias y en esos siempre hay diferentes subgrupos, digamos, entonces ir preguntando como que qué necesitan esas personas. Por ejemplo, otra cosa que me parece súper interesante y que pasa mucho es y que a mí me parece que debería también ser parte de la planificación, o sea, de escucharles, es a las mamás solteras. O sea, como que hay en Latinoamérica el 85% de las mamás son solteras. Entonces, es un grupo gigante que necesita un montón de cosas y que, no sé, o sea, están también tan llenas de tareas de cuidado, trabajo, sostenimiento, que tal vez no tienen el tiempo de decir como, oigan, necesito esto. Pero sería súper interesante hacer una mesa redonda en donde ellas nos puedan decir como, ¿qué necesitan? O sea, ¿qué necesitan? ¿Qué es importante para ellas? ¿Cómo se mueven en la ciudad? Ese tipo de cosas, o sea, como que ir viendo cuáles son los grupos importantes a los que queremos darles esa prioridad y decirles como, por favor, díganos qué necesitan y ahí recién a partir de eso decir como, bueno, yo como profesional, yo como técnico, escuchando esto voy a implementar mis conocimientos para poder darles lo que mejor, o sea, lo que mejor se pueda. Entonces, no sé, eso me pareció súper interesante como ir pensándolo. Sí, yo creo que a mí me parece interesante lo que planteas de esa diversidad de voces puestas en la acción en relación a la planificación. Pero a veces sí ha habido momentos en donde se han generado espacios de convocatoria, apertura, desde establecer presupuestos donde la gente opine dónde se debe construir, grupos de trabajo con mujeres en los barrios, etcétera. Pero son instancias que no duran en el tiempo.
Y lo que debemos encaminar o la invitación sería a quienes tengan la posibilidad de hacerlo es que se constituya una política pública. Y esa política pública desde, digamos, desde la acción, desde la reflexión, desde la incorporación de voces diversas, requiere 3 cosas, digamos, que yo podría poner sobre la mesa para conversar. Y la una es, una política pública requiere tener un diagnóstico o una línea base de lo que pasa con la diversidad de población que habita en el territorio en relación al uso, usufructo y disfrute y acceso de todos los espacios de la ciudad. Teniendo claro, y lo que tenemos es un problema de data, no tenemos data, si unos nos dan un informe, otros nos dan otra información, es decir, los datos no son consistentes. Una línea base que nos permita sería importante. Luego, eso nos permitirá una política pública que llegue a una planificación que desglose las acciones que atiendan esa situación encontrada en la línea base. Pero hasta ahí no sería suficiente si no tenemos presupuesto. Presupuesto que acompañe eso, indicadores que permitan medir los avances y finalmente personal capacitado y población sensibilizada. O sea, es un conjunto, no es solo una responsabilidad de las autoridades, es una responsabilidad de la población también, de cambiar el chip de las relaciones entre los seres humanos, ¿no? Y por eso es que el urbanismo feminista plantea reconocer que hay un impacto directo en las decisiones urbanas del espacio y opta y propone, ¿no?, cambiar eso en función de transformar los espacios que inciden en las relaciones. Y de paso también un poco el comentario mío personalmente sería de no necesariamente se separan las identidades con la parte económica, por ejemplo. Es decir, las manifestaciones culturales también tienen ahí, recaen a veces también en actividades de sustento, actividades económicas. Cuando Monse nos decía la perspectiva de una persona de 5 a 10 años. Yo recuerdo cuando era pequeñito y en el jardín de infantes en donde yo iba había un patio con juegos que a mí me parecía gigante. Y cuando yo regresé ya pues de adulto al mismo lugar y vi que eso era 10 metros cuadrados. Literalmente no era tan grande. Cambian las perspectivas. ¿Qué se está haciendo desde la política pública, desde el ejercicio de la planificación para escuchar a esas voces tan distintas? Bueno, tuvimos la oportunidad de tener un primer ejemplo, un primer piloto, digamos, respecto de esto. Trabajamos con 4 unidades educativas municipales. En estas 4 unidades educativas, a ver, llegamos un poco diciendo qué vamos a hacer, que no sabíamos qué esperarnos realmente de esto. Empezamos un poco desde la oficina a tratar de idear cómo podíamos llegar a los niños, porque eran niños hasta de 10 años, y cómo poderles transmitir también lo que nosotros es un poco chino avanzado, cómo poderles transmitir a ellos qué es la ciudad y tratar de extraerles las respuestas lo que ellos hubiesen querido responder, obviamente, pero a partir de unas preguntas que para nosotros eran decisorias desde la perspectiva de la planificación. Y en ese sentido hicimos un taller con varios grupos de niños en las diferentes escuelas en los que ellos pudieron ir mapeando las cosas que les dan miedo, las cosas que no les gustan, los lugares donde los ven sucios, los lugares donde les parece que los autos van muy rápido, los lugares donde ven muchos animales, por ejemplo, que no tienen un dueño, y lugares donde específicamente se sentían inseguros. Fue muy interesante, fue muy enriquecedor el proyecto, digamos. Tuvimos unas respuestas que no nos imaginábamos realmente. Uno piensa que un niño tan chiquito no puede contarnos tanto, pero en realidad nos cuentan un montón de cosas, y sin estos vendajes o estas capas que ya tenemos, obviamente un poco más de adulto,
Y a partir de esta experiencia que tuvimos con estos niños, de los que pudieron mapear cómo ellos se sentían en los entornos de sus escuelas, porque obviamente parte de la planificación y parte de lo que se quiere obviamente en esta administración es que por lo menos los niños lleguen seguros a sus escuelas, ¿no? Entonces, dentro de este entorno ellos pudieron mapear esto y a partir de eso generamos una política para que ya se vayan implementando dentro de los diferentes planes que tenemos desde el municipio, se vayan implementando algunas estrategias para, obviamente, tener una ciudad de los cuidados y tener un entorno seguro para los niños en el que pudimos actuar ya tanto en infraestructura como para el tema de mejorar la seguridad vial, como también en temas ya de, por ejemplo, tuvimos capacitaciones con la UBA, como para que nos diga efectivamente cómo funciona todo el tema de la fauna urbana, tuvimos también algunas capacitaciones con ambiente, también con la gestión de residuos. Entonces, a partir de un proyecto que para nosotros era chiquito, realmente ya se están consolidando cosas muchísimo más importantes para la ciudad y se está tratando de plasmar ya en un plan para que se pueda replicar a lo largo de todo el distrito. Pero efectivamente creemos que así como lo hicimos ahora con estos niños de las escuelas municipales, lo vamos a hacer obviamente con otros grupos prioritarios, porque también efectivamente nosotros no conocemos todas las necesidades que tiene el resto. Y bueno, ya para ir un poco finalizando, este espacio tiene siempre un límite con el tiempo, eso es terrible. Pero aparte de eso, creo yo que podemos suscitar alguna última reflexión. No quería dejar yo suelto el concepto del sendero seguro. El sendero seguro es una propuesta que inicia en Quito a través de la recuperación de algunos espacios públicos. Desde la perspectiva del urbanismo feminista, ¿tú estás a favor, de acuerdo? ¿Te sientes tranquila con la implementación de estos senderos seguros? ¿Qué le hace falta de pronto, Canela? Pero así, dale. Bueno, o sea, sí conocemos un poco del proyecto, tal vez no a profundidad, pero como retomando un poco el hilo de María Elena, o sea, obviamente estos proyectos necesitan diagnóstico, necesitan activación, participación, mucha participación, indicadores, evaluación y tal vez unos reajustes, ¿no es cierto? Entonces, claro, creemos que es una apuesta interesante y necesaria, siempre y cuando se incorporen las voces, siempre y cuando la metodología apunte a incorporar las voces y a impulsar este uso más democrático del espacio, que es como lo que apunta, no solo democrático, sino también cuidador, en el que podamos estar seguras, podamos incluso, por ejemplo, divertirnos, expresarnos en la ciudad que es nuestra. Eso puedo decir ahorita. Y en ese mismo sentido, ¿se puede evaluar ya la calidad de estos espacios dentro de la capital, dentro de la ciudad? Yo creo que es incipiente, digamos, ha habido mucho tiempo de discusiones, de reflexiones, pero de la acción práctica creo que todavía es incipiente. Yo creo que estamos en el camino y yo creo que hay profesionales dentro de las administraciones públicas que tienen ya estos conceptos, estas herramientas en sus manos y que intentan con mucho esfuerzo, porque no es fácil la administración pública. Yo siempre digo, una cosa es con violín y otra cosa con guitarra. Desde la academia no es fácil, pero no creo que sea tan difícil como la administración pública. Yo creo que hay algunos desafíos. En algunos países ya existen. Tenemos las auditorías caminables, es decir, donde se hace un análisis de lo que pasa. Tenemos también el índice de caminabilidad que se ha ido aplicando, que es más un tema más técnico. En las auditorías caminables se hace con las mujeres, con la gente. Hay unos ejercicios que se hacen, ¿no? Nos vendan los ojos y nos llevan a la calle. Y entonces ahí caminamos a ver qué tal. Esa experiencia se hace con los funcionarios públicos para que puedan caminar con los ojos vendados por la calle, que crucen una calle y experimentemos eso, porque a veces con la experimentación o poniéndose, como se dice cotidianamente, poniéndose en los zapatos de las otras personas, se tiene más comprensión.
Creo que estamos en el camino. Yo creo que no hay que perder la viada. Los colectivos, las colectivas, los movimientos de mujeres, las expresiones profesionales, con sus matices, con sus tensiones, porque estamos en un mundo en donde eso también es parte. No hay que tenerle miedo al conflicto, hay que saber gestionarlo. Estamos en movimiento y esto es resultado de muchos años, de muchas mujeres, de nuestras ancestras, ¿no?, que han recorrido este camino para que nosotras estemos ahora sentadas pudiendo abordar estos temas. ¿Y qué debería pasar para llegar, Monse, a promover en realidad, en efecto, una interactividad dentro de la diversidad, dentro de las distancias también que existen entre los ciudadanos? ¿Y cómo debería alcanzarse un bienestar para las mujeres que son transeúntes en Quito? Sí, yo creo que también existe, o sea, hay que entender que el feminismo, el enfoque de género, el enfoque feminista, no es excluyente, sino más bien es incluyente. O sea, trata de incluir a todo el mundo, trata de incluir a las personas que son de grupos vulnerables, invisibilizadas históricamente, marginadas. Entonces, sino, o sea, no tenerle miedo a esto de como de urbanismo feminista, qué quieren hacer como con mi ciudad porque es mía, y no, sino más bien como decir cómo yo también me relaciono con eso sin dejar de, o sea, sin tenerle miedo solo porque dice la palabra feminista, como decías, sino más bien decir como tenemos que todos y todas y todes estar vistos, representados, porque así es como construimos de una manera más colectiva y de una manera en donde todas y todes nos sintamos bien y representados y escuchados sobre todo. Ale, ¿y qué papel juega en este sentido de llegar o de abordar a una meta que es la política pública que sea realmente efectiva? ¿Qué papel crees que juegan estos tejidos sociales que ya existen en las colectivas, en los grupos artísticos incluso? Es importantísimo. O sea, creo que así como tenemos para la planificación, tenemos que tomar en cuenta cada una de las personas y de los ciudadanos. Estos colectivos de alguna manera nos están dando una ayuda, o sea, han hecho un poquito más o han hecho algo diferente a lo que nosotros no hemos hecho. Y creo que el vínculo constante con ellos es muy importante. Creo que va a ser de muchísima ganancia para la ciudad. Por ejemplo, en este tema de los senderos seguros, efectivamente es algo incipiente, es algo que tiene que replicarse a lo largo de todo el territorio, es algo que por lo pronto ha sido únicamente acciones de infraestructura que tienen que venir acompañadas efectivamente de la apropiación, efectivamente de que los colectivos vengan y puedan también como ser parte de este espacio. Tenemos que también desde la municipalidad darle fuerza para que conjuntamente con los colectivos nuestras diferentes dependencias puedan tener actividades también que den servicio, que den soporte a estos espacios que en la parte de infraestructura han sido ya mejorados, pero estos espacios mejorados sin la ayuda de los colectivos o de los ciudadanos no va a ser posible. Yo con esto quiero agradecer, dar por finalizado este podcast, este primer episodio que además se inaugura, que es el Sonido Capital. Agradecerles a Canela Samaniego, a Marielena Acosta, a Monse Navas y a Ale Miranda. Molina, perdóname. Le cambio el nombre a todo el mundo, no se sorprendan que esto suceda también aquí. Ale Molina. Y esto, son ahora portavoces del Sonido Capital, que sigue siendo una pregunta: ¿a qué suena Quito y qué será lo que nos termina sonando a nosotros después de estas conversaciones? Les agradezco muchísimo por esta mañana. Sonido Capital, Secretaría de Hábitat y Ordenamiento Territorial.